Existe un tipo de cansancio que no aparece en el cuerpo. Duermes 8 horas y despiertas exhausto. No es el cansancio del esfuerzo físico. Es el cansancio de cargar decisiones no tomadas, de sostener ideas que nunca salieron de la cabeza, de vivir trabado entre lo que eres hoy y todo lo que sabes que podría ser. Ese cansancio tiene un nombre: pensar demasiado. Piensas antes de actuar. Piensas antes de decidir. Piensas antes de intentar. Y cuando te das cuenta, la vida ya avanzó varios pasos delante de ti. Vivimos en la era más contradictoria de la historia humana. Nunca tuvimos tanto acceso a la información y nunca estuvimos tan confundidos. Cursos, videos, mentorías, métodos, fórmulas. Todo promete claridad. Todo promete seguridad. Todo promete el camino correcto. Pero cuanto más consumes, menos te mueves, porque nadie te avisó de una cosa fundamental. El exceso de información no genera acción, genera parálisis. Empiezas a creer que toda decisión necesita ser perfecta. Que equivocarse es una señal de fracaso, que actuar sin garantía es irresponsable. Y entonces entras en el ciclo invisible. Voy a pensar un poco más. Necesito analizar mejor. Cuando tenga certeza, empiezo. Solo que la certeza nunca llega. Y aquí está la verdad que casi nadie acepta escuchar. Pensar no elimina el miedo. Pensar solo crea versiones más elaboradas de él. El miedo solo disminuye cuando te mueves, cuando actúas a pesar de él, cuando aceptas que vivir no es controlar, es fluir. Hoy vas a entender por qué pensar demasiado está drenando tu energía, por qué intentar prever todo te está dejando inmóvil, y por qué la vida solo comienza cuando sueltas el control. Pero antes, sé honesto contigo mismo. ¿Qué estás postergando desde hace meses o años, no por falta de voluntad, sino por exceso de pensamiento? Ahora déjame contarte una historia, porque tal vez sea el reflejo exacto de la tuya. Capítulo 1. La mujer que nunca comenzaba. Marina tenía 29 años. Y, visto desde afuera, su vida parecía resuelta. Formación sólida, empleo estable, reconocimiento profesional. Ella no estaba perdida, no estaba atrasada, no estaba mal, pero estaba detenida. Marina siempre fue la persona en quien los otros confiaban. En el trabajo, cuando algo salía mal, llamaban a Marina. Entre amigos, era quien daba consejos. En la familia, era vista como alguien fuerte. Ella resolvía problemas con una facilidad casi natural. Veía soluciones rápidas, conectaba puntos que nadie más veía. Y, tal vez por eso mismo, era tan dura consigo misma. Cuando pensaba en cambiar de carrera, su mente entraba en alerta máxima. Listaba riesgos, creaba escenarios, anticipaba pérdidas. Cuando pensaba en emprender, hacía investigaciones interminables. Analizaba mercado, competencia, modelos, posibilidades. Nunca parecía suficiente. Marina confundía cautela con madurez. Llamaba miedo a planificación. Llamaba postergación a responsabilidad. Ella creía que personas inteligentes piensan mucho antes de actuar, que personas maduras evitan riesgos, que personas sensatas solo dan pasos cuando todo está bajo control. El problema es que el control absoluto no existe. Mientras Marina pensaba, otras personas se movían. Gente menos preparada, menos talentosa, menos consciente. Y eso la confundía. Ellos son demasiado valientes. Ellos son inconsecuentes. Ellos tuvieron suerte. Pero en el fondo, había algo que dolía más que la comparación. La sensación de estar desperdiciando la propia vida. Por la noche, acostada en la cama, Marina sentía una incomodidad difícil de explicar. No era tristeza, era frustración silenciosa. La pregunta surgía casi como un susurro. ¿Por qué no logro simplemente comenzar? Y la respuesta venía automática. Porque todavía no es el momento. Solo que el momento nunca llegaba.
Marina no tenía miedo de fallar. Tenía miedo de perder el control. Miedo de equivocarse públicamente. Miedo de descubrir que no era tan buena como imaginaban. Y sin darse cuenta, había construido una prisión invisible. Una vida entera basada en pensar y casi nada en actuar. Hasta el día en que alguien vio eso con una claridad incómoda. Alguien que no intentó motivarla, no intentó convencerla, no intentó empujarla. Alguien que solo mostró lo que ella ya sabía, pero evitaba enfrentar. Esa persona se llamaba Akira. Capítulo 2. El encuentro con Akira. Akira no llamó la atención por lo que decía, llamó la atención por lo que no necesitaba decir. Ella no tenía prisa, no parecía probar nada, no hablaba más de lo necesario. Había algo en su presencia que dejaba a las personas más tranquilas, como si el mundo desacelerara alrededor. Marina percibió eso ya en el primer encuentro. Mientras ella hablaba rápido, justificando cada frase, Akira escuchaba, sin interrumpir, sin corregir, sin juzgar. Después de algunos minutos, Akira habló. «Te explicas demasiado». Marina rió, incómoda. Creo que es costumbre. Akira inclinó la cabeza levemente. No, es miedo. El silencio que siguió fue incómodo, pero necesario. Akira continuó. Las personas seguras no necesitan justificar cada paso. Ellas simplemente caminan. Marina sintió el pecho apretarse, porque esa frase tocaba exactamente donde dolía. Akira contó un poco de su propia historia. Habló de cuando dejó Japón, sin garantías, sin dominio del idioma, sin seguridad financiera. Habló del miedo real a fracasar y del miedo aún mayor a no intentar. Si yo hubiera esperado tener certeza, dijo Akira, todavía estaría esperando. Ella explicó que nunca construyó su vida intentando prever todo. La construyó actuando, equivocándose, ajustando. Pensar demasiado da la falsa sensación de control. Completó. Pero el control no es vida. Es parálisis elegante. Marina escuchó en silencio, porque por primera vez, alguien no estaba intentando motivarla. Solo estaba describiendo exactamente quién ella era. Cuando Akira hizo la invitación para trabajar juntas, Marina sintió todo al mismo tiempo. Entusiasmo, miedo, deseo, resistencia. Y casi automáticamente vino la frase. ¿Puedo pensarlo un poco? Akira sonrió. No con ironía, con reconocimiento. Claro, respondió. Pero entiende una cosa. Pensar no te va a dar la respuesta que buscas. Marina no lo entendió en ese momento, pero lo entendería pronto. Capítulo 3. La prisión de la mente. En los días siguientes, Marina entró en lo que ella llamaba modo análisis, pero en la práctica era un estado de agotamiento mental constante. Se despertaba pensando en la propuesta, se dormía pensando en la propuesta, y en medio de eso, creaba decenas de versiones del futuro. Cada versión venía con un riesgo diferente. Cada riesgo venía con un miedo diferente. Y así, la invitación de Akira dejó de ser una oportunidad y se convirtió en una amenaza invisible. Marina empezó a negociar consigo misma. Voy a analizar solo un detalle más. Voy a esperar sentirme más segura. No puedo decidir algo tan importante así de rápido. Pero lo que parecía responsabilidad era en realidad una fuga sofisticada. Cuanto más pensaba, más distante quedaba la decisión. Y cuanto más distante quedaba, más pesado se volvía todo. Intentó hablar con amigos. Unos decían que arriesgara, otros decían que tuviera cautela. Cada opinión agregaba más ruido, más confusión, más peso, hasta que algo comenzó a ocurrir dentro de ella. Un cansancio diferente, no físico, existencial. Era como si su mente estuviera siempre encendida y nunca descansara. Se dio cuenta de algo aterrador. Pensar no estaba trayendo claridad, estaba drenando energía.
Poco a poco, Marina comenzó a sentir miedo no de la decisión, sino de continuar exactamente como estaba. Miedo de mirar hacia atrás, años después, y darse cuenta de que había pasado la vida entera esperando el momento correcto. Fue en ese estado que el teléfono sonó. Era Akira. Marina, dijo ella con voz tranquila. ¿Ya decidiste? Marina dudó. Yo todavía estoy pensando. Del otro lado de la línea, Akira no suspiró, no presionó, solo dijo: entonces tomemos un café mañana. Necesito contarte algo importante. Cuando la llamada terminó, Marina sintió un frío en el estómago. Pero por primera vez en semanas, no era ansiedad. Era la sensación de que algo estaba a punto de romperse. No afuera, dentro de ella. Capítulo 4. El concepto que lo cambia todo. El café era pequeño, silencioso, casi escondido de la ciudad. Akira eligió ese lugar a propósito. No había prisa allí, ni ruido, ni distracciones. Marina llegó tensa. Cargaba en el cuerpo el peso de semanas de pensamiento excesivo. Akira, por el contrario, parecía exactamente igual al día en que se conocieron. Presente, entera. Después de algunos minutos en silencio, Akira habló. ¿Sabes por qué estás cansada? Marina comenzó a responder, pero Akira levantó la mano. No es exceso de trabajo, es exceso de mente. Akira contó que, en Japón, su abuelo practicaba kendo, el arte de la espada, y que había una regla simple pero brutal. En el combate, quien piensa, muere. No hay tiempo para analizar. No hay espacio para dudar. El cuerpo actúa o el final sucede. Ellos llaman a eso Ku no Sekai, explicó Akira. El mundo del vacío. Marina frunció el ceño. ¿Vacío de pensamientos? Akira sonrió levemente. No, vacío de interferencia. Ella explicó que no se trata de apagar la mente, sino de quitarla del camino, de permitir que la acción ocurra sin el peso del miedo anticipado. ¿Tú crees que pensar va a protegerte?, continuó Akira. Pero pensar demasiado solo crea una ilusión de control. Akira se inclinó hacia adelante. La vida no pide certeza, pide presencia. Esas palabras golpearon a Marina de lleno, porque se dio cuenta de algo doloroso. Había pasado años intentando controlar el futuro para no sentir miedo en el presente. Pensar no elimina el riesgo, dijo Akira. Solo posterga la vida. Marina sintió los ojos humedecerse. No era tristeza, era reconocimiento. Por primera vez, alguien no le estaba pidiendo que fuera más confiada. Le estaba mostrando que necesitaba estar más disponible para la vida. Y en ese instante, algo cambió. Capítulo 5. El despertar del flujo. Cuando Marina aceptó la propuesta de Akira, nada mágico ocurrió. El miedo no desapareció, la inseguridad no se fue, pero algo esencial cambió. Ella se movió. En los primeros días trabajando juntas, Marina percibió una diferencia clara. Akira no planificaba excesivamente, no buscaba perfección, no esperaba condiciones ideales. Ella creaba, probaba, ajustaba. Si funciona, seguimos, decía. Si no, cambiamos. Para Marina, eso era casi ofensivo al inicio. Parecía demasiado simple, demasiado liviano, pero funcionaba. Marina comenzó a equivocarse más y, curiosamente, comenzó a aprender más también. Se dio cuenta de algo que nunca había vivido antes. Actuar trae claridad. Pensar solo crea hipótesis. Con cada pequeño movimiento, el miedo disminuía un poco. No porque desapareciera, sino porque dejaba de ser el centro. Marina entró, sin darse cuenta, en algo nuevo. Un estado donde el tiempo pasaba diferente, donde las decisiones fluían, donde la mente no peleaba con el cuerpo. Ella estaba viviendo el flujo, y entonces entendió algo fundamental. La confianza no viene antes de la acción, nace después. Cuanto más Marina se permitía actuar sin garantía, más segura se volvía. No porque todo saliera bien, sino porque aprendía a lidiar con lo que salía mal. El control que tanto buscaba nunca llegó.
Pero algo mejor surgió: libertad. Y por primera vez en la vida, Marina sintió algo raro: propósito sin peso, movimiento sin culpa, vida sin exceso de pensamiento. Capítulo 6. La ciencia de fluir. Lo que Marina estaba viviendo no era casualidad, no era suerte, y definitivamente no era solo mentalidad positiva, era biología. Durante años, ella creyó que pensar más la haría más preparada. Pero la ciencia muestra exactamente lo contrario. Investigadores que estudian estados de alto rendimiento descubrieron algo curioso. Cuando las personas están en el punto máximo de ejecución, atletas, artistas, cirujanos, músicos, la parte del cerebro responsable del análisis consciente reduce su actividad. La corteza prefrontal, responsable de planificación, juicio y control, desacelera, y otras regiones, más antiguas y eficientes, asumen. En otras palabras, rindes mejor cuando piensas menos. Esto ocurre porque el cerebro humano no fue diseñado para decidir todo conscientemente. Funciona por patrones, por respuestas rápidas, por intuición basada en experiencia acumulada. Cuando intentas controlar cada detalle, sobrecargas el sistema. Es como intentar conducir pensando conscientemente en cada movimiento del pie y de la mano. El resultado es bloqueo. Marina comenzó a percibir esto en la práctica. Cuanto menos intentaba prever todo, más fluida se volvía. Cuanto menos se ataba al resultado, más presente estaba. La ciencia llama a esto estado de flujo. Un estado donde acción y conciencia se fusionan. Donde el tiempo parece diferente. Donde el esfuerzo disminuye. No porque te hayas vuelto mejor, sino porque dejaste de estorbarte a ti mismo. Los samuráis sabían esto desde hace siglos. Hoy, la neurociencia solo confirma. El exceso de pensamiento es un ruido que bloquea la acción. Y cuando Marina entendió eso, algo encajó. Ella no necesitaba arreglar su mente. Necesitaba quitar el exceso del camino. Capítulo 7. ¿Cómo dejar de pensar demasiado? Después de entender lo que estaba pasando, Marina hizo la pregunta obvia. ¿Cómo aplico esto en la vida real? Akira respondió de forma simple. No agregas nada. Quitas. La primera cosa que Marina aprendió fue dejar de buscar certeza. La certeza pertenece al futuro. Y el futuro no existe. Lo que existe es claridad. Claridad sobre el próximo paso, no sobre todo el camino. Dejó de preguntarse, ¿y si todo sale mal? Y comenzó a preguntarse, ¿cuál es el paso más pequeño posible ahora? El segundo aprendizaje fue entrenar hasta no necesitar pensar. Cuanto más hacía, menos necesitaba analizar. La acción se volvió referencia, no el miedo. El tercer punto fue actuar pequeño, pero actuar rápido. Nada de planes grandiosos. Nada de esperar motivación. Movimiento genera energía. Energía genera claridad. El cuarto punto fue aceptar el error como parte natural del proceso. Marina se dio cuenta de que equivocarse no la destruía. Paralizarse, sí. Comenzó a tratar los errores como retroalimentación, no como fallas personales. Y por último, llegó el cambio más profundo: confiar en el proceso, no en el resultado. Ella no controlaba si saldría bien, pero controlaba si iba a intentar, y eso lo cambió todo. Porque cuando sueltas el control del futuro, recuperas el poder del presente. Marina no se convirtió en alguien que nunca piensa. Se convirtió en alguien que no deja que el pensamiento impida la vida. Capítulo 8. La paradoja final. Después de todo lo que vivió, Marina llegó a una conclusión inesperada. Ella no había aprendido algo nuevo. Lo había recordado. Recordado quién era antes del miedo excesivo. Antes de la necesidad de control. Antes de la creencia de que necesitaba tener todo resuelto para actuar. Cuando era niña,
Marina no pensaba para jugar. Simplemente jugaba. No analizaba riesgos. No calculaba consecuencias. Ella fluía. En algún punto de la vida, le enseñaron que pensar era sinónimo de madurez, que dudar era señal de inteligencia, que equivocarse era algo que debía evitarse a cualquier costo. Y sin darse cuenta, cambió presencia por control, vida por seguridad, movimiento por planificación. La paradoja era simple y profunda al mismo tiempo. Cuanto más intentaba controlar la vida, menos vida tenía. Marina entendió que el flujo no es ausencia de responsabilidad, no es actuar de forma inconsecuente. No es ignorar riesgos, es actuar a pesar de ellos. Es confiar más en lo que ya sabes que en el miedo de lo que todavía no sabes. Ella también se dio cuenta de que nunca eliminaría totalmente la inseguridad, pero no lo necesitaba. El problema nunca fue sentir miedo. El problema fue dejar que el miedo decidiera. Hoy, Marina todavía piensa, pero no permite que el pensamiento paralice. Siente recelo, pero se mueve aún así. Y eso trajo algo que jamás encontró intentando controlar todo: paz. Paz por no necesitar saber todas las respuestas. Paz por entender que el camino se construye caminando. Paz por aceptar que vivir es un proceso, no un cálculo. El flujo no estaba en el futuro. Nunca estuvo. Siempre estuvo disponible, en el momento en que ella dejara de resistirse a la vida. Conclusión. El llamado final. Tal vez el mayor error que hayas cometido hasta hoy no fue equivocarte demasiado, fue pensar demasiado. Tal vez no estés cansado de intentar, tal vez estés cansado de postergar. Postergar decisiones, postergar movimientos, postergar la propia vida. No necesitas más información, no necesitas más garantías, no necesitas más control. Necesitas coraje para actuar de forma imperfecta. Porque la claridad que buscas no viene antes del paso, viene después. La vida no recompensa a quien piensa mejor, responde a quien se mueve. Y tal vez en este exacto momento exista algo dentro de ti pidiendo nacer. Un proyecto, una conversación, un cambio, una elección. Y todo lo que está en el camino es el exceso de pensamiento. Entonces aquí queda la invitación final. Deja de pensar demasiado. Comienza a fluir. No mañana. No cuando tenga sentido. Ahora. Si este video habló contigo, suscríbete al canal. Deja tu like. Y escribe en los comentarios. ¿Qué vas a dejar de pensar y empezar a hacer hoy? Camina con presencia. Confía en el flujo. Y sigue el camino. Nos vemos en el próximo video.